En el vídeo de hoy vamos a comparar dos pedazos de palones como es la Bull Paddle Vertex 05 Women y la Bull Paddle Pearl de este 2026. Ambas os vamos a contar en qué se diferencian, qué tienen en común y que al fin y al cabo no son tan parecidas. Vamos allá con las características técnicas de la Vertex 05 de mujer y la Bull Paddle Pearl, ambas palas, una de Delphi y otra de Bea González. Vamos allá con lo que se asemejan y se diferencian. En primer lugar tenemos una forma de diamante en ambas palas, podemos ver que el molde es casi parecido pero no del todo. En la superficie tendremos Fibrix, que es una mezcla entre fibra de carbono y fibra de vidrio. Tendremos este Fibrix en ambas palas y en el núcleo también tendremos multi-EVA. Como vamos viendo, por ahora todos son cosas que tienen en común. En el balance tenemos un balance un poquito más alto en la Pearl, en ambas marcas un balance alto, lo podemos leer en las caras de ambas palas, pero sería un poquito más alto ya que al final la Pearl es una pala más dedicada a la potencia y la Vertex es una pala polivalente que no nos va a dejar descubiertos ni en la defensa ni en el ataque. Sin embargo, son palas que ambas se pueden customizar su balance con el Custom Weight System de Bull Paddle, añadiendo las placas pertinentes que nosotros queramos para cambiar el balance, al igual que los dampeners en los agujeros de la superficie de la pala. En cuanto al rugoso, tenemos un rugoso tipo lija en la Vertex 05 Women y en la Pearl tenemos un rugoso 3D algo menos marcado. La verdad que es mucho más notable el rugoso tipo lija, pero también se desgastará antes. Bajando al corazón, tenemos un corazón que ha cambiado de la Vertex pasada a esta. Tenemos los React Channels un poco más anchos para añadir un poco más de manejabilidad. Y la Pearl tiene el corazón característico que venimos viendo en otras colecciones. En cuanto al puño, tenemos un puño tamaño estándar en ambas palas y tenemos también un tipo de cuerda con muñequera e igual en las dos palas. Comentar que es un poquito más ligera, la Vertex se mueve de unos 350 a unos 360 gramos, mientras que la Pearl se mueve unos 355 a 365 gramos, es la diferencia de 5 gramos. Yo os he contado todo y ahora Carmen nos va a contar cómo se sienten en pista. Al final la Vertex es una pala muy polivalente, es muy cómoda de manejar, de fondo se controla muy bien, voleando es muy fácil de manejar porque, como he dicho, no es una pala muy pesada, y por arriba mucho control. Bueno, después de probar esta pala, sí que es verdad que de fondo me ha costado un pelín más porque es una pala un poco más dura, ¿vale? Pero luego en el ataque, en cambio, sí que me ha favorecido, ¿vale? Porque al ser un poco más dura, pues sí que he podido presionar un poco mejor, ¿vale? Y por arriba igual, por arriba muy bien.
Sí que es verdad que esta al final, al ser un poco más blandita, de fondo la manejaba un pelín mejor, ¿vale? Pero lo que tiene esta en el fondo lo tiene esta en el ataque. Y hasta aquí la comparativa entre estos dos pedazos de palones. Espero que el vídeo os haya ayudado a descubrir un poco más cada pala. Por aquí tenéis el botón del canal de Zona de Pádel para suscribiros y no perderos ninguna novedad en el mundo del pádel. Y por aquí la colección de Bull Padel por si no te quieres perder ninguno de sus palones. Chao.